al día en algunos puntos. Espero, Alejandro. Adelante. Es un placer tenerte acá. Bueno, buen Adelante. día a todos. Bienvenidos a esta revisión. Y me alegro que congregue a esta gente porque hay mucha... Habla más fuerte, Ale. Ya, hay mucha ignorancia o hay muchas dudas con respecto a cómo se maneja, en quiénes estudiar, y es importante sociabilizar las cosas que existen, que pasan, y qué es lo que está pasando alrededor del mundo. No solamente voy a presentar yo, sino que también el equipo multidisciplinario que se hace a cargo de todos los pacientes de VIH pediátrico, y que va a incluir en esta ocasión al químico farmacéutico Pablo Sepúlveda, al asistente social que es Anita Galdame y a la psicóloga Marcela Mesina. Entonces, pensamos harto en cómo titular la presentación, y creo que el decir qué debemos saber de VIH pediátrico resume bien lo que vamos a mostrar. La hoja de ruta, no se asusten, es un poco larga, pero vamos a pasarla rápidamente. Con una introducción, hablar de la epidemiología, las vías de transmisión, cómo la prevención se lleva a cabo con el manejo del recién nacido hijo de madre VIH positiva, la sospecha de infección en los niños, cuáles son las formas evolutivas de infección, cómo se hace el diagnóstico, y cómo es el manejo multidisciplinario en forma global, y algunas conclusiones de manera de resumen. ¿Qué podemos decir introductoriamente? Que cuando me pidieron que hiciera esta presentación, la verdad es que fue un poco complejo abordarla, porque cuando uno ve tantas cosas y tantos temas, quiere compartir mucho de esta realidad y poder sociabilizarlo. Pero es necesario saber que involucra a todo el mundo. El globo terráqueo completo está involucrado en esta epidemia. Y que sí es importante conocer que el VIH pediátrico, si bien es cierto, la CDC en el año 93 estableció que las categorías inmunológicas pertenecían a los niños menores de 13 años, la visión global del paciente pediátrico VIH positivo incluye desde el recién nacido hasta aproximadamente los 24 años. Esa es la visión de el paciente VIH pediátrico a nivel mundial, especialmente por el proceso de transición que deben llevar estos niños, pero además porque el aumento de casos significativos desde los 15 años en los pacientes adolescentes y su baja percepción de riesgo los ha incluido como parte de la terapia y como parte del enfrentamiento, porque son niños que tienen comportamientos de adultos, pero evidentemente no lo son y necesitan un acompañamiento y una guía adecuada. Dentro de los grandes hitos en la historia del VIH acá en Chile, del año 2005, con la ley que incluyó al VIH-Sida y con la norma de prevención de transmisión vertical con el VIH, y posteriormente, donde se incluyó el VIH y la sífilis, se ha hecho un manejo mucho más activo y estandarizado a nivel nacional de cómo evitar el VIH pediátrico. Es importante destacar también que el niño VIH tiene un entorno social y un ambiente que habitualmente no es muy rico en herramientas, y que siempre hay que otorgarle una mirada social y de apoyo a todos estos niños. En esta revisión de niños entre 95 y 2012, hijos de madre VIH positivo, eran un total de 32.504. De ellos, solo fueron VIH positivo 2.814. 6.735 estaban en espera de su estatus porque se hacen distintos estudios durante el primer año de vida. 21.916 eran niños VIH negativos, pero de estos 2.814, solo 2017 viven con sus papás, 7 están institucionalizados, 404 están bajo tutela, 82 adoptados, 275 están en orfanato, y
29 tienen un paradero desconocido. Sin embargo, no solamente hay que pensar en el protocolo de transmisión vertical y los niños o adolescentes que tienen conductas de riesgo, sino que nunca hay que olvidar los episodios de abuso sexual que también se manejan en este hospital en forma completa y en forma, intentamos, holística. Y por lo tanto también hay que tomarlo en cuenta. Epidemiológicamente hablando... Perdona Alejandro, ¿sí? lo que pasa es que no se te escucha casi, tienes que subir un poco más la voz, ¿ya? Vamos a editar esta parte, pero más fuerte, con ganas, ¿ok? Gracias. Más fuerte. No, si ganas tengo. Ah. El CIEN-CIFRA, según la ONUCIDA en el documento del 2020, establece que 1,7 millones de personas contrajeron el VIH en el 2019, por lo tanto, en total, son 38 los millones de personas que viven con el VIH y solo 690.000 murieron por enfermedades relacionadas al VIH. El prototipo o las personas con las cuales se relacionaba el VIH en forma inicial, con toda la población gay del mundo, y que de hecho esto se presentaba durante los primeros años como el cáncer gay. La verdad es que durante los últimos años ha tenido, primero que todo, una feminización que posteriormente volvió a ser de predominio masculino en los casos nuevos, pero es importante destacar de que el prototipo ya del hombre gay como único portador de ya se cambió, porque la verdad es que... pero más fuerte, con ganas, ¿ok? Gracias. Más fuerte. No, si ganas tengo. Ah. El CIEN-CIFRA, según la ONUCIDA en el documento del 2020, establece que 1,7 millones de personas contrajeron el VIH en el 2019, por lo tanto, en total, son 38 los millones de personas que viven con el VIH y solo 690.000 murieron por enfermedades relacionadas al VIH. El prototipo o las personas con las cuales se relacionaba el VIH en forma inicial, con toda la población gay del mundo, y que de hecho esto se presentaba durante los primeros años como el cáncer gay. La verdad es que durante los últimos años ha tenido, primero que todo, una feminización que posteriormente volvió a ser de predominio masculino en los casos nuevos, pero es importante destacar de que el prototipo ya del hombre gay como único portador de ya se cambió, porque la verdad es que las mujeres que son VIH positivas habitualmente tienen su pareja estable y no tienen ninguno de los factores de riesgo que habitualmente se conocen en las mujeres para tener el VIH positivo. Y sí, a nivel mundial, tanto padres de familia muy correctos son portadores, y también esto ha aumentado por esta nueva clasificación de hombres que tienen sexo con hombres, pero que no se identifican como homosexuales. Si ustedes se fijan, esto a nivel mundial entre el 2010 y el 2018, hay en Chile un 34% de aumento de casos a nivel latinoamericano, con otros países que han disminuido su porcentaje de casos nuevos. Por lo tanto, es un elemento que hay que tener en cuenta frente a la sospecha de VIH. Y si ustedes se fijan, desde el año 2012, con 3.395 casos, ya el 2019 tenemos 6.720, con un aumento en forma no exponencial, pero sí cada año van aumentando más los casos. Y no hay reportes recientes hasta el año 2020, por eso es este el último que les muestro. ¿Qué es importante de estos casos nuevos? Se concentran especialmente en los grupos etarios entre 15 y 39 años, claramente con predominio masculino, pero ¿qué característica tiene este grupo de personas? Que están en plena edad fértil, por lo tanto tienen toda la capacidad para poder infectar a recién nacidos. Si ustedes se fijan acá la cantidad de hombres entre los 15 y los 39 años, que incluso la edad fértil en ellos puede ser mucho mayor, se concentra entre los 15 y los 39
con menor cantidad entre los 15 y los 19, 28, pero con un aumento significativo entre los 25 y los 29 años, con 227 casos. En total, 893 y 164 mujeres entre enero y marzo de 2019. Es decir, solo el primer trimestre del año antepasado. ¿Y dónde se concentran estos casos? Según las tasas de incidencia que se muestran en el mapa a la derecha de ustedes, están concentrados con mayores tasas en la zona central, tercera, cuarta, quinta y hasta la sexta, pero un aumento significativo de estas tasas a nivel de Arica, Tarapacá, también es importante, con los números de casos acumulados solo, les insisto, en el inicio del 2019. Ahora, de estos casos nuevos confirmados, se estableció que entre el 2015 y el 2018 había que evaluar si es que había aumento de extranjeros en relación a los chilenos. Y la verdad es que desde el año 2015 ha habido un aumento progresivo, proporcional, entre los extranjeros y chilenos que tienen VIH, con porcentaje de chilenos de 88, 82, 73, casi 74. El 2018, 62,45%. Y el año 2019, con 6.720 casos, 60% eran chilenos y 40% extranjeros. Ahora, ¿qué es importante destacar? El grupo de extranjeros es muy diverso y, claro, alcanza un 40%. Pero si uno lo compara con cada uno de los países, no tiene punto de comparación y seguimos siendo un país de riesgo de nuevas infecciones para incluso los inmigrantes que puedan llegar. Del VIH pediátrico en la cohorte de entre 1987 y 2020, de un total de casos de 469, se mantienen como casos activos y en control 255 a nivel nacional, 160 casos fueron trasladados a adultos y el resto de los pacientes, algunos han fallecido por fracaso a la transición a adultos y otros se han trasladado de país. En nuestro hospital se controlan un total de 37 niños de VIH positivo, en su gran mayoría con contagio por transmisión vertical. 24 son chilenos, una argentina, 3 venezolanos, una de Ecuador, 5 peruanas, ahí está errado el número, y solo 3 de Haití. Dentro de los objetivos a nivel mundial establecido en el 2010, se quería llegar al 90-90-90 de 90% de diagnóstico, 90% con tratamiento y 90% de indetectabilidad en estos pacientes que estaban siendo tratados. Pero es importante saber que solo el 59% de personas que viven con VIH tienen niveles indetectables de virus. Y por lo tanto, los objetivos para el 2020, si eran estos, para el 2030 hubo que no esperanzarse en llegar al 100%, y por lo tanto los objetivos para el 2030 está 95-95-95, con solo 200.000 infecciones, y tanto para el año 2020 como para el 2030, la discriminación para estos pacientes debe ser cero. Sin embargo, en el documento como Plan Nacional de Prevención y Control del VIH-Sida entre el 2018 y 2019, establece que un 28% de los alumnos creen que los niños y niñas con VIH deberían estudiar en colegios separados, y 31% piensa que los profesores con VIH-Sida se les debería prohibir hacer clases. Eso claramente indica que la cero discriminación no es factible todavía. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Principalmente es la perinatal a través del embarazo, el trabajo de parto y el nacimiento, y la alimentación a través de la lactancia materna. La gran mayoría de los niños, sobre un 90-95%, lo adquiere por vía vertical, y esos están en 4 tiempos, ya sea en el embarazo, trabajo de parto o postnatal,
y la transplacentaria tardía y la intraparto explican entre el 50 y el 70% y el contagio intrauterino entre el 30 a 50%. Y el postnatal es la menos frecuente, a excepción de África, porque en este país se prefiere que los niños mueran de VIH a que mueran por desnutrición, y a pesar de que a nivel mundial se dice que no hay que dar lactancia materna, en África no es así. Ahora, ¿de qué va a depender que estos niños resulten o no contagiados? El primer factor y uno de los más importantes es la carga viral en el momento del parto, la cantidad de CD4 de la madre. ¿Y qué factores obstétricos son importantes? La presencia de coriomionitis, el tipo de parto, mayor para vaginal, menor para cesárea, y la ruptura de membranas ovulares. Cualquier disrupción de las membranas que protegen al niño de la sangre materna con carga viral, claramente va a aumentar el riesgo. El momento, si es intrauterino, intraparto y la lactancia, y obviamente la terapia antirretroviral que tenga la madre, pero también hay factores neonatales que nos deben hacer sospechar que pudiera haber alguna complicación cuando son prematuros y cuando son bajo peso al nacer. ¿Cómo vamos a lograr prevenir esto? Ustedes deberían saber que de 100 madres VIH positivo con un buen tratamiento y un adecuado protocolo de transmisión vertical, el 98% da a luz a niños VIH negativos. Toda gestante en control prenatal debe hacerse y debe obligarse a hacer el primer examen. Posteriormente se repite a las 32 a 34 semanas de gestación. Está establecida una norma que debería repetirse a las mujeres con múltiples parejas, el uso de drogas, con infección con enfermedades de transmisión sexual, o cuando hay parejas serodiscordantes. La recomendación en realidad como práctica es repetírselo a todas las mujeres por la ausencia de estos factores de riesgo. Y obviamente lo ideal es detectar a la mujer embarazada y darle las medidas de prevención, entre ellas su tratamiento, pero como les destaco, no hay que tomar en cuenta los supuestos factores de riesgo, porque la mayoría de las infectadas no los tienen y desconocen las conductas de riesgo de sus parejas. Y hay que tratar de obligarlas, entre comillas, a hacer cada uno de sus controles. Se inicia la terapia antirretroviral en la semana 20, se puede iniciar en la semana 14 si es que la carga viral de la madre tiene más de 100.000 copias, o si estando seronegativa, se hace seropositiva durante el embarazo. Si este HIV sale positivo en la madre, se confirma en el Instituto de Salud Pública y luego de la confirmación se inicia el tratamiento. Y en el caso en que la madre llegue al momento del parto y no tenga ningún test, o se le hace el test en el momento del parto, el test rápido con un 95% de sensibilidad y sale positivo, se inicia el protocolo de transmisión vertical de todas formas. La gran diferencia que estableció el que sea efectivo la transmisión vertical, el evitar la transmisión, fue el agregar el AZT tanto en la madre como en el niño. El control de la carga viral se hace cada 6 semanas después de haber iniciado la terapia antirretroviral en la madre, y la carga viral a la semana 34 define qué conducta obstétrica se va a seguir y si necesita o no necesita alguna TAR adicional para disminuir la posibilidad que llegue con cargas virales detectables al momento del parto. ¿Cuándo se va a hacer cesárea sí o sí? ¿Cuándo hay más de 1000 copias en la madre? ¿Y en qué condiciones se podría establecer un parto vaginal si es que la carga viral está en menos de 1000 copias? Esto es en la norma conjunta de prevención de transmisión vertical de VIH y sífilis, que fue el 2013. La que está en proceso va a establecer que la carga viral con menos de 400 copias puede establecer un parto vaginal. Además, que sea de 37 semanas, o sea, de término, que haya un feto único, que venga encefálica y que esté en las condiciones obstétricas. Y obviamente no se puede instrumentalizar el parto, ni tampoco se pueden hacer procedimientos invasivos como amniocentesis. ¿Qué voy a hacer con ese recién nacido VIH, o sea, hijo de madre VIH positivo? Voy a primero tomar una PCR en las primeras 48 horas de vida, y si esa PCR resulta positiva, voy a tomar una segunda muestra.
Si tengo esas dos PCR positivas, se hace el diagnóstico de VIH positivo en ese recién nacido. En el caso de que la primera PCR sea negativa, se repite a los 15, entre los 15 y los 30 días y posteriormente a los 3 meses de edad. Es importante que además de la terapia antirretroviral para la madre y el AZT con nevirapina en el caso establecido, el alimentar con sucedáneos de leche materna es fundamental para poder evitar que las madres hagan lactancia materna y de esa manera pudieran contagiar eventualmente a sus hijos. Y lo otro súper importante es que la vacuna BCG en el hijo de madre VIH positivo tiene que tener linfocitos sobre 1500 para asegurar de que el niño pueda recibir la vacuna, porque de lo contrario se debe postergar. En la norma nueva va a decir un número absoluto y no en porcentaje como salía antiguamente. Ahora, al margen de la transmisión vertical, ¿cómo voy a sospechar la infección por VIH-Sida en niños? Puede ser solamente en relación a los antecedentes familiares, pero habitualmente este niño va a ser asintomático. Si uno piensa en patologías del niño, van a ser patologías absolutamente habituales, pero con una evolución inhabitual o de mayor gravedad. En el momento en que nace, puede ser prematuro de término, pero también hay que tener alta sospecha si es que se asocia a restricción del crecimiento intrauterino. Y en la edad de lactante puede no incrementar de peso y asociar la falla de Medro, llegando incluso a la emaciación que se muestra en la fotografía de al lado y que obviamente es mucho más frecuente en países de África. Ahora, ¿cuándo voy a sospecharlo? Si es que el niño consulta o en hospitalizaciones, cuando tiene fiebre recurrente o prolongada, por lo tanto, todo síndrome febril prolongado debería tener su VIH. Cuando hay diarrea persistente, cuando hay infecciones respiratorias altas, mucho más de las comunes, se supone que en promedio un niño, antes de los 2 años, va a tener entre 6 a 8 infecciones respiratorias altas por su edad, pero cuando son mucho más el número, cuando asocia bronquitis recurrente o cuando tiene neumonías graves o recurrentes, uno debería hacer estudios de inmunidad, incluyendo el VIH. Al examen físico, si tengo linfoadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, parotiditis crónica y algorra en edades no habituales, tengo que sospecharlo. Y por lo tanto, en este contexto incluso, los síndromes mononucleósicos, uno pudiera sospechar que pudiera ser VIH. Y cuando ya tengo un diagnóstico sugerente o indicador de síndrome de inmunodeficiencia, la candidiasis orofaringia, no solamente en edades no habituales, sino que mucho más intensa en todas las mucosas, las neumonias por neumocitis giroechi o citomegalovirus, anemia crónica de causa no establecida, VHS persistentemente alta o un niño que tiene una hipergamaglobulinemia, pero que se comporta como una hipogama. Y en estos niños, ¿cuáles van a ser su forma evolutiva de la infección? El concepto antiguo era que había 1/3 que progresaban rápidamente y 2/3 progresaban lentamente. Sin embargo, el concepto actual es que hay un 10 a 15% con patrón de rápida progresión e inmunodepresión temprana y deterioro clínico los 2 primeros años de vida. Hay un porcentaje mayor, entre 50 a 70%, con un patrón de evolución intermedia, con signos y síntomas leves durante los primeros 5 años de vida. Y hay progresores lentos que están entre un 10 a 15%, que permanecen libres de manifestaciones hasta los 8 años de vida e incluso pueden no progresar. Por lo tanto, si hay un niño de 8 años de vida que no ha demostrado infecciones recurrentes, pero que actualmente hay una sospecha, hay que pedirle el examen igual. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? En este flujograma que aparece en las normas, la verdad es que se ve bien en el papel, pero en las presentaciones es bien complejo de mostrar. Por lo tanto, de manera de resumen, el diagnóstico en el paciente VIH pediátrico es con 2 PCR en el menor de 18 meses, con una serología positiva también por sobre los 18 meses en caso de no pertenecer al protocolo de transmisión vertical, porque estos niños pueden tener todavía remanentes de los anticuerpos maternos, y además este niño debe ser confirmado por el ISP, porque a pesar de la sensibilidad de los test, todavía existen algunos casos falsamente positivos.
Ahora, como les comentaba, la clasificación de niños bajo 13 años de edad para establecer qué categoría clínica tiene, establece que en menores de 12 meses, entre 1 y 5 años y 6 a 12 años, hay que fijarse en el número absoluto de CD4 que tengan para poder establecer el nivel de inmunosupresión y además, de acuerdo a la categoría de síntomas A, B o C, si son levemente sintomáticos, si son moderadamente sintomáticos o si ya tienen infecciones confirmatorias de SIDA. Y para mostrarles que esto no es solamente teoría y no solamente norma, voy a mostrarles un caso clínico de una de nuestras pacientes de más reciente diagnóstico, con esas iniciales, con su clave correspondiente, y como se pueden dar cuenta, nació el 4 de septiembre del año pasado. Se derivó del Hospital JJ Aguirre por un parto en el contexto de un protocolo de transmisión vertical. La clave materna es esa, la serología de la pareja de la madre era reactiva, que estaba en proceso de confirmación sin tratamiento, pero la madre ya estaba en tratamiento. Y 6 semanas previas al parto solamente se diagnosticó el VIH, se inició la terapia a las 32 semanas y la carga viral estaba desconocida al momento del parto, al igual que los CD4, recibió solo AZT sin ningún otro antirretroviral y además tuvo COVID en agosto del 2020, o sea, un mes antes del nacimiento de su hija. La carga viral a las 34 semanas, como le había explicado anteriormente, que es lo que define la conducta obstétrica, estaba en 164 copias y con un CD4 de 375. Nació un niño de 37 semanas, con restricción del crecimiento intrauterino, con un peso de nacimiento de solo 2.109 gramos por cesárea, con una talla de nacimiento de 43 y una circunferencia craneana de 32. Y como tenía más de un 35% de CD4, pero no alcanzaba a tener los 1.500, se administró la vacuna BCG de todas maneras y se dio de alta con 2,2 kilos y no se registraba registro de PCR de citomegalovirus en orina, que estos niños tienen mayor riesgo de hacer el citomegalovirus congénito. Se citó a control, el que inasistió, se tomaron exámenes un mes después porque hubo que rescatar a este paciente. Estaba tomando fórmula en una cantidad relativamente insuficiente, estaba tomando sus vitaminas y como inasistió a sus controles, no se había tomado ni la PCR de citomegalo en orina ni exámenes. Teóricamente completó las 6 semanas de AZT y había subido bien de peso, se derivó a neurocirugía por la presencia de una fosita pilonidal y se controló al mes los exámenes y se informa desde JJ Aguirre que la primera PCR resultó positiva y el día anterior a este se había tomado la segunda. Además se tomó la serología de la hermana que resultó negativa y el 10 de noviembre se entregó los resultados de la segunda PCR positiva con un mes de edad y con 7.600.000 copias por ml. Se toma posteriormente todos sus controles de exámenes para empezar la terapia, pero se decide la hospitalización porque había que definir si habían condiciones maternas como para que se hicieran cargo de esta niña. Y se tomaron exámenes con su carga viral que había bajado en forma autónoma a 3.320.000 copias, con un CD4 de 1.324 y con una carga en líquido cefalorraquídeo positiva con 56.800 copias. Y desde ese momento se inició un manejo multidisciplinario de esta niña, pero es importante saber que este manejo multidisciplinario parte con las garantías GES, donde cuando uno sospecha el diagnóstico se tienen 45 días para establecer si el paciente es positivo o negativo. Y si esa norma no se cumple, hay multas para el hospital. Por lo tanto, destaco y ultra destaco que cuando se tome un examen de VIH, por favor, rescátenlo, porque de eso depende que las garantías no estén vencidas.
La única garantía o la excepción a esta regla es que los niños, hijos de madre VIH positiva, no se sabe hasta los 3-4 meses si son positivos o negativos, y por lo tanto eso serían las excepciones de la garantía. Y posteriormente, dentro de esta norma, se incluye el tratamiento, y que ese tratamiento no es solamente para las embarazadas, sino que para cualquier paciente seropositivo. Y es importante saber que en el momento en que se inicia el tratamiento, parte un círculo que nunca termina, porque es muy importante que se tomen las medicinas todos los días, todos sus medicamentos, y que regularmente se esté viendo a sus tratantes y al equipo multidisciplinario para asegurar no solo una salud física adecuada en este paciente, sino que también una adecuada salud mental. Y vamos a empezar a hablar de su tratamiento farmacológico, y para eso le invito a Pablo que comparta con ustedes la información. Hola, buenas tardes. Sí, aquí Pablo Sepúlveda, químico farmacéutico. Bueno, desde el punto de vista farmacológico y posterior a la elección del esquema terapéutico, viene el proceso de solicitud y adquisición de los medicamentos antirretrovirales. Estos forman parte del programa ministerial VIH-Sida, por lo cual Senabas realiza las compras mediante mandato. La primera etapa es la solicitud a través de programación web, calculando la demanda en base al esquema de los pacientes, etapa en la que participan los establecimientos de salud, seguido por la compra centralizada a través de Senabas. Posteriormente, el proveedor entrega el producto a los diferentes establecimientos y envía las facturas, para finalizar en el pago a los proveedores y el pago a comisión de Senabas. Una vez hecha esta distribución a nuestro centro, estos medicamentos entran en el circuito de prescripción, dispensación y administración de fármacos, etapas en las que el químico farmacéutico cumple un rol fundamental, en las que no solo incluye la validación de la prescripción médica, sino que también comprende el análisis de la necesidad, eficacia y seguridad del tratamiento, en un paciente en concreto, o en otras palabras, el seguimiento farmacoterapéutico. ¿Cómo realizamos este seguimiento farmacoterapéutico? Lo primero a analizar es la indicación y objetivo. ¿Están asociados estos medicamentos a algún problema de salud o algún tipo de diagnóstico? O por ejemplo, si el paciente viene con algún tipo de automedicación, esto nos podría dar cuenta de alguna necesidad adicional, sospechando de un problema de salud no tratado. También debemos evaluar la duplicidad, teniendo en cuenta que muchas veces nuestros pacientes pueden atenderse tanto en la atención primaria como secundaria, pudiendo dispensarle más de una vez algún otro medicamento. El siguiente paso a analizar es la efectividad. Para ello nos basamos en lo que dicen las guías clínicas con respecto al uso del medicamento y cómo voy a evaluar si fue efectivo o no. Y esto finalmente, ¿cómo lo evidenciamos en las metas terapéuticas? En el caso de los tratamientos antirretrovirales, nos vamos a enfocar en los linfocitos CD4 y en las cargas virales. Pero, ¿qué pasa si no cumplimos estas metas? Debemos cuestionarnos si la dosis es la correcta. Podría ser una dosis infraterapéutica. Ahora, si no fuera el caso, claramente podría ser un problema de adherencia. Se ha evidenciado que entre un 45 o un 60% de los pacientes descompensados es debido a una falta de adherencia. Pero si finalmente descartamos estas variables, debemos evaluar diferentes alternativas terapéuticas con el médico tratante, aumentando dosis, cambiando por alguna alternativa o incluso añadiendo otro medicamento. Y finalmente, lo último a evaluar va a ser la seguridad, que puede ser desde la perspectiva del paciente o del medicamento. Desde la perspectiva del paciente, empezamos con la función renal y la función hepática, en la que nos preguntamos si la posología es la adecuada en función a estos parámetros. De no ser así, debemos ajustar las dosis. También podemos analizar, como bien dije, desde el punto de vista del medicamento. Ahí lo primero a analizar serían las reacciones adversas a medicamentos. Buscar alguna contraindicación y buscar alguna alternativa en caso de que exista. Y también veremos interacciones que sean clínicamente relevantes, ya sean fármaco-fármaco o fármaco-nutriente. Una interacción importante es con el booster farmacocinético. En el esquema de los antirretrovirales, el más utilizado es el ritonavir. Este inhibe el citocromo P450-3A4, aumentando la concentración plasmática de medicamentos como el lopinavir, un fármaco común en este tipo de tratamientos.
Sin embargo, también puede aumentar la concentración de otros medicamentos, como es la sertralina, la fluoxetina, algunas estatinas, entre otros. Por esto y por todo lo anterior, siempre va a ser la recomendación al seguimiento farmacoterapéutico por parte del químico farmacéutico y la constante monitorización de diferentes parámetros. Hola, buenas tardes. Soy Ana María Galgames, trabajadora social y pertenezco al equipo de pediátrico de VIH. ¿Cuáles son los pilares diagnósticos de la evaluación social en niños y familias que se encuentran en seguimiento o en intervención a propósito del diagnóstico que se establece? Son 4 pilares. El primero está enfocado a la niñez, el segundo a la familia, estructurales y comunitarios. En la niñez, el proceso de evaluación está asociado a las generales de evaluar y establecer cuál podría ser el buen estado de salud asociada al niño, acorde a la edad y a sus características, y con énfasis en la protección de sus derechos. Con respecto a la familia, está asociado a la adopción de la evaluación de la adopción de algunas medidas necesarias para favorecer el bienestar físico, psicológico y biopsicosocial principalmente del grupo familiar, y también evaluar algunas redes de apoyo o soporte familiar. Todo esto relacionado con esas relaciones que se pueden mantener, romper o desvanecer a propósito de la develación diagnóstica. El pilar asociado a la estructura, tiene que ver con todo lo relacionado con el acceso y la mantención de algunas situaciones educacionales, laborales, ingresos y egresos, y todo el complemento de salud a la que el niño y la familia puede acceder, ya no solo en esta atención terciaria nosotros, sino también en la atención primaria. Y el cuarto pilar evaluativo está relacionado con la comunidad. Aquí un hito importante a propósito de los indicadores que al principio nos entregó Alejandro de las nacionalidades de los niños o también las nacionalidades de sus padres. Tiene relación con la migración. Es súper importante conocer el estatus migratorio, la concepción de enfermedad, no solo de enfermedad, sino también de salud, los estilos de crianza, entre otras situaciones relacionadas con la migración, en que en algunos casos o no pueden colaborarnos a mantener procesos de aislamiento o discriminación mayoritaria en la evaluación. Este diagnóstico nos propone poder realizar y organizar un plan de trabajo consensuado con la cuidadora y también con el equipo multidisciplinario pediátrico VIH-Sida del hospital, y este plan de trabajo se vuelve a reevaluar, entendiéndolo así, como también lo mencionó Alejandro, como un ciclo que nunca termina. La próxima. Y a propósito de esa evaluación diagnóstica que realizamos con los niños y sus familias, presento acá 4 estados de intervención y asimismo sus estrategias, que tienen que ver primero con la niñez, la protección de la infancia, la orientación de la legislación vigente, no solo en la protección, sino también en las leyes vigentes asociadas al VIH-Sida. Una situación que es importante mantenerla presente en esta línea evaluativa son los riesgos de orfandad en algunos de los niños, la relación con los hogares de cuidado en algunos momentos cuando se evalúan algunas situaciones de alta vulnerabilidad. Hoy tenemos un hogar de cuidado, que es el Hogar Santa Clara, que recibe a niños y que en el presente los papás no pueden ejercer un cuidado proteccional importante. Además, realizo intervenciones y estrategias de cuidados generales con el niño y su familia, que tiene que ver principalmente en trabajar y en la promoción de ambientes sanos físicos, en la vivienda, relacionales en la familia y en otras áreas como comunitarias como salas, cunas, jardines infantiles y colegios.
En la familia, las dinámicas familiares, los vínculos, la organización y reorganización de roles. A propósito también que la mayoría de las cuidadoras de nuestros niños son madres que en el transcurso de este cuidado de los niños comienzan a ejercer un rol más solitario. Y desde esa forma poder trabajar en las potencialidades de la familia y en algunos casos del apoyo secundario familiar. Estructurales está relacionado con todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos, vinculación y seguimiento educativo de los niños y la promoción laboral. En comunitarios tiene que ver el trabajo de intervención está asociado a la integración social, la convivencia comunitaria y redes de soporte, no solo gubernamentales, sino también privadas y particulares. Y trabajar con las familias, hoy día, a propósito del contexto sanitario que nosotros estamos viviendo, muchas de nuestras familias han visto mermados sus ingresos. A propósito de esta situación también tienen una sensación de poder encontrarse en un mayor riesgo y por lo tanto han tomado algunas decisiones de quedarse y de restarse en algunas situaciones laborales. Por lo tanto, hemos activado algunas redes de apoyo más formales y más permanentes para ellos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Messina. Soy la psicóloga de VIH-Sida pediátrico. En infectología, parte de mis saberes que pongo a disposición de este equipo y de nuestros pacientes son la evaluación emocional, donde se trabaja con pruebas gráficas, cajas de arena, hora de juegos, los test, el CAT animal y Rorschach, la psicoterapia, donde también la caja de arena pasa a ser, si bien es un instrumento evaluativo, también es un instrumento psicoterapéutico, lo mismo que la hora de juego y el relato expresivo, y algunas otras técnicas artísticas. El acompañamiento psicológico a familia y pacientes, la develación diagnóstica, cuestión que es bien significativa en algunos de nuestros pacientes que aún no conocen su diagnóstico. Las familias en general tienden a ocultar a veces el diagnóstico por la culpa que conlleva, digamos, haber enfermado a sus propios hijos. La psicoeducación en el tema de VIH-Sida y la coordinación para la derivación a redes de salud mental. En este caso tenemos un trabajo bien estrecho con el equipo de neuropsicología de aquí del hospital, los PRM, el Hospital Horvitz, la unidad de atención psicológica de adultos en el San José, donde se van a ir nuestros jóvenes y donde se atienden muchas de las madres. Y también, como mencionaba Anita hace un rato atrás, la coordinación con el Hogar Santa Clara. En el caso, yo quisiera invitarlos a pensar que todos estos saberes que yo pongo a disposición son saberes de conocimiento situado, y son de conocimiento situado desde la transdisciplinaridad, que es la invitación que nuestro equipo tiene en este minuto para pasar de ser multidisciplinario a transdisciplinario. ¿Cuál es la función de un equipo transdisciplinario? Es que todos ponemos los saberes al servicio del sujeto, que es individuo y conectado con la sociedad, para enriquecer la mirada sobre este. No es, digamos, desde mi expertise solamente, sino que es una expertise en comunicación con los otros que ponemos al servicio de nuestros pacientes. En el caso que estábamos comentando, que nos presenta el doctor Velázquez, de la bebé que es diagnosticada, cuando se hace la intervención psicológica la primera vez, yo me encuentro con una bebé que está en su cuna, que está sola. En un segundo momento está el padre que está parado al lado de la cuna, un padre que hace muy poco tiempo conoce su diagnóstico y que todavía no ha empezado su terapia ni tiene su primera sesión en el San José para hablar del tema del VIH, que no toma a su bebé. Entonces, una de las cuestiones que todos sabemos, lo importante que es tomar tu bebé, hacer lo que su corazón con tu corazón se sincronicen. El padre tenía temor de tomar su bebé. Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos una silla, el padre se sienta, el padre toma su bebé y tú ves la emoción de este padre y esta preocupación significativa
porque él recién sabe que vive con VIH. Para él el tema de vivir con VIH es un diagnóstico para él de muerte, tanto así que él piensa en dejarle esta bebé a una prima de él, que en otro momento, digamos, también la visita, porque piensa que él y su mujer se van a unir. Entonces, dentro de esta evaluación que comentaba Alejandro, para ver si acaso estaba la condición de proteger a esta bebé con este tratamiento que es necesario e inmediato, se va develando todos estos temores, los prejuicios, todo lo que él contaba, digamos, respecto a qué se piensa del VIH, cómo se educa en VIH en este país, qué es lo que se piensa de si tú tienes un diagnóstico así vas a vivir, no se sabe que va a ser una enfermedad crónica. Por lo tanto, el darle una medicación a una bebé que es súper urgente no necesariamente está en las condiciones. Es por ese motivo que esta bebé se deriva al cuidado del Hogar Santa Clara. Ahora, tenemos que pensar que la bebé es parte de un sistema. Y en este sistema es un sistema donde el padre, la tía, la madre, nosotros somos encargados del bienestar. Nosotros no podemos pensar a la bebé sola, aislada de estos otros factores, porque si la pensamos así estamos radicalmente equivocados. Y entender que esta madre tuvo un diagnóstico de VIH en alguna condición que se expuso desde muy pequeña, porque empezamos a investigar en su vida, y la madre a los 14 años tiene su primera relación sexual con su pololo y el pololo la contagia de VIH. En ese minuto también se hace madre por primera vez y su madre no la deja ser madre porque es una niña, la deja que siga, digamos, con su vida de joven, y ella confiesa que se viene a sentirse madre de verdad con su segunda hija, que, por cierto, afortunadamente está negativa. Pero con esta tercera hija, ella se hace cargo de este diagnóstico. Cuestión que es muy complejo porque ser madre, hacerse cargo de un diagnóstico de este tipo en una familia que es vulnerable, que vivía de allegado, que se va de allegado a otro lugar, es complejo. Entonces pensar en el bienestar de la niña es pensar en el bienestar de la familia. Y esa es la parte, digamos, que nosotros como equipo nos interesa fortalecer y cuidar para que todos finalmente lleguen a buen puerto. Alejandro, tuya la presentación. Está silenciado, Alejandro. Ahora sí. Además de toda esta mirada multidisciplinaria como equipo, claramente necesitamos de la ayuda de los interconsultores. ¿Y por qué? Porque no solamente la enfermedad en sí comprende y complica a muchos órganos, muchos sistemas, sino que también hay algunos medicamentos que pueden interferir con el desarrollo neurológico y biológico de este niño portador de VIH. Y es por eso que enviamos con interconsulta a neurología, cardiología, dermatología, psiquiatría, oftalmología, nefrología, otorrinolaringología y todas las que salen descritas ahí. Y la verdad es que todas las que sean necesarias para este niño. Y es por eso que durante la hospitalización la niña fue evaluada por nefrología, con control al alta, también con cardiología, que estableció control a los 6 meses de vida. Le evaluó también oftalmología junto con otorrino y también neurología, y de todas estas subespecialidades, todas están están en seguimiento de esta paciente. Así que para ya terminar de manera de resumen y conclusión, el VIH pediátrico existe y se debe sospechar desde la embarazada en adelante. Los factores de riesgo son un sesgo, por lo tanto deben ser tomados en cuenta, pero no son los únicos que se debe indagar, ya que caras vemos y serologías no sabemos.
El tratamiento de la embarazada tiene que ser lo más temprano posible para asegurar el éxito de este protocolo de transmisión vertical. La PCR se hace en los niños al nacer, al mes y a los 3 meses, con una sensibilidad bastante elevada y mucho más rápida que tener las cargas virales y mucho más económica. Serología al año y medio para asegurarnos de que la madre no haya dado lactancia materna y no haya contagiado al niño. En estos niños, cuando sospechamos VIH, hay que sospecharlo en patologías habituales, pero que evolucionen inhabitualmente o que evolucionen gravemente. Con una alta sospecha, claramente va a haber mayor pesquisa. No podemos llegar al 90, 90, 90 o 95, 95, 95 el año 2030 si no pesquisamos a todos los pacientes que están positivos. El VIH debe ser considerado como un examen más dentro del estudio básico de inmunidad. Y de esta manera también podemos disminuir la carga emotiva que tiene el solicitar este examen, ya que de esta manera, como evolución básica de la inmunidad, no hay asociación a ninguna conducta ni tampoco discriminación. Hay que iniciar el tratamiento de acuerdo a los distintos factores que se establecen en los niños, como los horarios de alimentación, la tolerabilidad que tengan estos medicamentos, y el seguimiento debe ser multidisciplinario para evaluar las complicaciones de la patología y los eventos adversos de la exposición antirretroviral. Y hay varias personas que probablemente están conectadas y el hospital conoce a un paciente en particular que yo sé que lo vieron muy mal, pero quiero demostrarles que con el tratamiento, con el seguimiento, con la rehabilitación, este enano ya está caminando, se está comunicando y no solamente se lo muestro en fotografía, sino que también en este video. Una sonrisa a la cámara. Obviamente, esta demostración de fotografías y el video fue autorizada por su padre. Así que después de esta larga presentación, cruzo los dedos para que les haya quedado más claro y sepan un poco más de VIH pediátrico y que entendamos que nos tenemos que hacer cargo de estos niños y todo su entorno. Muchas gracias a todo el equipo por la presentación. Ahora vamos a, por favor, deja de compartir y vamos a leer las preguntas que han mandado por el chat, ¿ya? Sí. A ver, vamos viendo. Dice Solange Venegas, dentro de los factores obstétricos en algunos textos se describe la monitorización prolongada. ¿Sigue siendo factor de riesgo o se desestimó? Lo que pasa es que más que la monitorización prolongada, el hecho de que haya una ruptura prematura de membranas, que habitualmente se asocia a una monitorización prolongada, se tiene que decidir la cesárea antes de 4 horas, porque no es la monitorización, sino que la invasión y la disrupción de la membrana la que es finalmente el factor de riesgo. Ok. ¿No hay restricción para colocar vacuna de hepatitis B en recién nacido expuesto a VIH? No, no hay ninguna porque no es un virus vivo. Por lo tanto, la BCG tiene su restricción porque es una bacteria que está atenuada y por eso tiene riesgo. Pero la hepatitis B no hay ninguna. Ok. Dice, desde Otorrino preguntan, ¿por qué el diagnóstico es con 2 PCRs positivas? ¿La sensibilidad difiere mucho con la carga? Como les comenté en las conclusiones, la PCR se puede obtener, entre comillas, mucho más rápido, pero además la medición de la carga viral es un procedimiento de laboratorio que es muy costoso. Y por lo tanto, para aumentar la sensibilidad y tener una respuesta más rápida y que además no sea tan costosa, se hacen las PCR.
Por acá Cherry Palma pregunta, ¿cuál es el riesgo de transmisión de VIH a través de hemoderivados? Dice, los pacientes oncológicos se controlan hasta los 25 años y son muchas veces transfundidos. Tenemos la costumbre de tomarle muestra de VIH cada 6 meses o una vez al año durante el seguimiento. Si el riesgo por transfusión no existe o es bajo, ¿esta costumbre estaría errada? Lo conversamos con la doctora Silva y se ha conversado durante varios años. Y la verdad es que como hay un tamizaje universal para todos los hemoderivados, el riesgo es prácticamente nulo. Y si se controlan los pacientes hasta los 25 años en oncología, claramente es mucho mayor el riesgo que inicien su vida sexual y de esa manera se infecten que por los hemoderivados. Ok. Ana María Cabezas pregunta, ¿trabajan en conjunto con atención primaria? Depende de la patología en agudo, no la general, pero claramente cuando hay situaciones que puede resolver la atención primaria, se busca el apoyo y se puede trabajar en conjunto. Dice Gisela Moya, ¿qué aconseja cuando el niño VIH positivo ingresa al colegio? ¿Se informa a los profesores y se hace capacitación de ellos para evitar discriminación? Excelente presentación, muchas gracias desde Talca. Mira, eso depende mucho del ambiente que exista en el colegio, cuáles sean las directrices que se tengan en relación a la discriminación, pero es una decisión que tiene que tomar la familia en conjunto de este niño, y lo que sí es importante siempre es la educación, sin la mira a apoyar que el niño esté en el colegio, sino que es una educación general, y en situaciones particulares de accidentes o de alguna situación médica, claramente la develación del diagnóstico es significativa. Igual sería importante que al menos uno de las personas que está en el colegio, la de mayor confianza para el niño y la familia, debería conocer el diagnóstico. Oye, tú mencionaste que lo ideal sería que el VIH fuera tomado como con un examen, igual que cualquier otro examen, pero yo pregunto, ¿todavía se pide el consentimiento informado para tomarlo? Sí, todavía se pide el consentimiento informado y desde el año 2019, me parece, para los niños sobre los 14 años se pide solamente un asentimiento, no un consentimiento. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, se pide el consentimiento y eso eventualmente puede disminuir la posibilidad de hacer el examen, la verdad es que cuando uno de los padres le dice que está estudiando la inmunidad, nunca te dicen que no a firmar el consentimiento. Claro. Bueno, aquí también pregunta Gisela Moya si sigue siendo la toma del examen de VIH solo con autorización de los padres, que vendría siendo lo mismo, ¿verdad? Sí. Ya, felicitaciones por... Otro, sí, sí, sí. Importante. Sí. Perdón, Alejandro, ¿no? Es que tengo, mira, el consentimiento, algunos niños en este hospital están relativamente abandonados a la familia y hay que hacerle los consentimientos informados. En situaciones como esa, el médico tratante que está a cargo del niño asume la responsabilidad sobre el consentimiento informado. Pero, ayúdame tú, Alejandro, he visto que ahora el médico de sala no pueden llenar los documentos de consentimiento informado, tiene que ser el infectólogo y solamente a él se le entregue el informe, no al médico que está a cargo del paciente. Lo que pasa es que... Entonces lo veo como una limitante, porque a veces a lo mejor dentro de los periodos que cumple el GES, ¿podemos infringir la norma o no? Lo que pasa es que en esos contextos, cuando el médico tratante decide por responsabilidad del paciente y para asegurar su protección, el firmar el consentimiento, él lo que está haciendo es aceptar que se haga el examen. Cuando yo lo solicito como infectólogo para el estudio, lo primero que me aseguro es de que ese paciente no se pierda, nos aseguramos de que reciba su respuesta y su resultado, y por eso es que
se establece que solo el infectólogo vaya a tomar el examen a esos pacientes, ¿ya? Pero lo que hace finalmente el médico de sala o el que está a cargo del paciente es firmar la autorización para que se tome. O sea, el resultado lo captura, o sea, lo recupera el infectólogo. A él nos tenemos que referir para poder solicitar el informe. Lo que yo estoy haciendo actualmente es que trato de recuperarlos durante la hospitalización del niño, y si el niño se va de alta antes de tener el resultado, sí o sí lo cito a control conmigo, ya sea en forma telefónica por esta pandemia o de manera presencial, para poder dar el resultado. Ya. Bueno, hay felicitaciones en el chat, y acá desde el staff de pediatría del hospital, me imagino no me acuerdo, San Pablo, ¿puede ser de Coquimbo? San Pablo de Coquimbo. Eso. En la estrategia Capullo COVID-19 actual, que incluye a lactantes expuestos a VIH, ¿hasta qué edad la indicamos? Por ejemplo, si un lactante tiene su tercera PCR negativa y tiene más de 3 meses, de todas maneras, ¿indicamos la vacuna para su familia? Lo que pasa es que en esa situación particular no solamente están cuidando al niño. Si ellos están en la familia y son inmunodeprimidos, aunque el niño salga negativo, hay que proteger a los padres igual. Por lo tanto, se indica la vacuna. Ok. A ver, no hay más preguntas en el chat, así que podemos hacer preguntas a viva voz. ¿Quién desea hacer alguna? Carolina Eresi, ¿te gustaría aportar algo desde el punto de vista de neurología? Parece que no. Se quedó pegado. Yo puedo destacar algo de la parte neurológica. ¿Ya? Hay varias patologías neurológicas puras que es necesario tener dentro del diagnóstico diferencial. En nuestra idea, el VIH, especialmente en el síndrome de Guillain-Barré y las encefalopatías de causa desconocida. Por lo tanto, cuando tengan ese tipo de diagnóstico, búsquenlo en forma dirigida, porque no solamente va a servir para hacer el diagnóstico si es que el paciente está positivo, sino para tener la certeza de que cualquier tratamiento inmunosupresor de estos pacientes o con anticuerpos o con las distintas terapias que se puedan usar sea seguro. Oye, a mí no me quedó muy claro el asunto de como de la relación o qué porcentaje de extranjeros tienen VIH, porque la verdad que no entendí muy bien esa parte, porque típico que se dice que los extranjeros traen el VIH, qué sé yo. Entonces, en relación a la cantidad de niñitos chilenos, por ejemplo, ¿cuánto es más en extranjero? ¿Es más en chileno o es igual respecto de la población de los distintos países? Por eso les mostré el gráfico de cuántos niños VIH tenemos, de población, que habían 3 haitianos, 3 venezolanos, 5 peruanos, pero la gran mayoría son chilenos, ¿ya? Ahora, durante los últimos años ha aumentado el porcentaje de extranjeros como casos nuevos. Ahora, ¿qué es importante decir? Que estos casos nuevos son nuevos en Chile. Hay un porcentaje no despreciable que de los pacientes que ya saben su diagnóstico, ya sea haitianos o venezolanos o colombianos, y se hace el nuevo diagnóstico acá en Chile para asegurar su terapia. Pero no es que se hayan contagiado acá en Chile o que no tengan su enfermedad controlada y que estén indetectables. Claro, el problema, espérate, déjame hacer un comentario respecto a esto mismo. El problema es que lo que tú mostrabas es que era más o menos, si no me equivoco, más o menos 1/3 de los niños eran extranjeros, y nosotros no tenemos 1/3 de pacientes extranjeros acá en el área. Entonces sí, tal vez hay un poco más en relación a la población extranjera, tal vez hay un poco más. Sería interesante verlo en relación a la población. En relación a la población que nos corresponde del área norte, y si nos comparamos con los otros hospitales,
claramente nosotros tenemos una carga mucho mayor. Y sumado a eso, el Hospital San Borja, con su situación, también nos solicitó ayuda. Pero si uno nos comparamos con el Calvo, la cantidad de pacientes VIH positivo pediátrico es muy reducida. Y la verdad es que si uno ve el protocolo de transmisión vertical que hemos tenido durante el último tiempo, en su gran mayoría son pacientes haitianas, no tantas chilenas ni de otras nacionalidades. ¿Alguien quería, Ariel parece que querías decir algo? Sí, pero me llamo Angélica en este momento. Una pregunta y comentario para Pablo. Bueno, media pauteada la pregunta y sé cómo trabaja y hemos visto cómo te has incorporado al programa, pero quizá no te dio el tiempo para presentarlo. Tú hablaste de cómo detectas los problemas relacionados a medicamentos, tu necesidad de efectividad y seguridad, pero ¿de qué manera lo implementas? ¿Buscas la información en la ficha y se la entregas al equipo? ¿Entrevistas a los pacientes? Cuéntanos en el fondo, como para que el resto conozca cómo tú implementas esa fase de la atención farmacéutica. Hola, Ariel. Sí, mira, en general el protocolo que tenemos en el programa ministerial de VIH es a través de la entrevista a los pacientes. Igualmente incluye variables como exámenes, evaluación de adherencia mediante conteo de comprimido, mediante test de adherencia, pero lo que principalmente lo que a nosotros nos sirve es la entrevista directa con el paciente, porque a mí, como una vez me dijeron, nuestros pacientes son con sus circunstancias. Cada paciente tiene una realidad distinta y yo no le puedo dar una alternativa a todos mis pacientes porque cada uno tiene una vida distinta. Algunos se movilizan desde, no sé, desde Colina en un bus rural, tienen que tomar el metro, no todos tienen auto, algunos tienen problemas en la casa, en el sentido de que tienen los espacios, diferentes capacidades cognitivas. Entonces, al final, la entrevista va a terminar siendo la herramienta más útil en todo nuestro pool de pacientes, porque todos tienen una variabilidad distinta y son muy distintos de trabajar. Oye, por acá Héctor Kemble dice, muy buena la presentación. ¿De qué manera llevan el acompañamiento a padres, tutores, al momento de la develación del diagnóstico? ¿Qué es lo que ustedes estiman mejor para los pacientes? Tal vez la psicóloga lo puede responder. Sí. Ya, mira, la verdad es que el tema de la develación del diagnóstico, la idea es que sea un proceso continuo, no es un instante. La idea es que parta desde muy pequeño, de acuerdo a los conocimientos que ese niño puede ir comprendiendo de cuál es el sentido de por qué toma remedios, porque los niños de repente se preguntan ¿por qué yo tomo remedios si estoy sano? Yo estoy igual que este otro y yo tomo remedios y este otro no toma remedios. Entonces, la idea no es inventar enfermedades otras, porque generalmente los padres a veces inventan otras enfermedades que son enfermos del corazón, y la verdad es que eso genera más angustia que otra cosa. Entonces, se va empoderando al papá, primero, o a la mamá, al tutor, a quien sea, digamos, el cuidador de ese niño, en su relación con el VIH. Uno siempre habla desde uno, entonces lo importante es capacitar primero a estos tutores y desde estos tutores porque son quienes van a responder las preguntas en la casa y los que van a acompañar y cómo van a vivir el VIH. Entonces, lo importante es capacitarlos a ellos y desde ese empoderamiento instalar el conocimiento con los niños. Y generalmente se hace en algunos instantes, a veces acá, junto con el equipo, con el doctor, la doctora, con miembros de este equipo, más la psicóloga, y acompañamos a los padres, porque hay veces que los padres no quieren nombrar, le tienen susto, pero sabes que cuando uno nombra, uno se deshace el síntoma, entonces el síntoma es poderoso en la medida que es ocultado, pero cuando tú lo nombras pierde poder sobre ti, y pasa a ser, la idea es que sea una enfermedad crónica, y se entienda como enfermedad crónica. A mí me pareció asustante los números que dijo Alejandro respecto a lo que pensaban los estudiantes de niños que viven con VIH que estuvieran en la sala, o profesores que vivieran con VIH y estuvieran en la sala. Esa es una tarea de todos nosotros, de instalar el VIH como una enfermedad crónica y punto. No calificarla de una enfermedad como parte como peste rosa, como la peste gay, etc. Es una enfermedad producida por un virus que se llama VIH y que eventualmente termina en SIDA si tú no haces las cosas que tienes que hacer
para prolongar tu vida. Entonces, esa es mi respuesta. Hay que acompañar a los papás. Es un proceso que empieza desde muy temprana edad y que eventualmente puedes hacer ritos. Nosotros nos encontramos trabajando en el protocolo de transición a la vida adulta, que ha partido ya en otros lugares, para generar estos ritos. Los ritos son súper significativos, generan instantes donde se hace una ceremonia y se entrega algún tipo de información para acompañar permanentemente a este niño que va a estar la vida entera con nosotros y va a crecer hasta los 21. O sea, va a salir un joven adulto de este hospital. Eso. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? No, yo quería insistir en una cosa que dijo Alejandro, pero que puede haber pasado un poco colado, que es la segunda VIH en el tamizaje de la embarazada. La verdad es que por motivos administrativos, en algunos sectores algunos servicios de salud, no se ha implementado en forma universal o estandarizada, porque no les dan los laboratorios, porque no les dan los tiempos, no les da el personal. Y lo de haber dicho, los niños que han habido positivos son porque básicamente pasaron colados sin ese segundo tamizaje. Hay mucho resquemor en la NEO de pedir el segundo VIH en un niño que no es hijo de, un poco por los volúmenes de sangre, ¿ya? Porque cuando estamos hablando de una guagua de 2 kilos, 2 kilos y medio, una muestra de 10 ml es harto volumen, y en esa instancia uno puede pedírselo a la mamá, ¿cierto? No necesita exsanguinizar al paciente. Y por otro lado, existen factores de riesgo, comillas, que se hacen tan normalizados que se eliminan como factores de riesgo, que el policonsumo de droga, una mamá con tuberculosis, etcétera, 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 y ahí van pasando colado un montón de niños que de entrada tendrían indicación. Entonces, yo quería reforzar ese concepto. Oye, yo les quiero poner un toque histórico. Me acuerdo que hace unos 30 años, en una reunión de que alguien vino a hacer acá de SIDA, había unas profesoras de nosotros como becados que conversaban entre ellas, yo las escuchaba, y tenían la duda de si iban a ser capaces de atender a este tipo de pacientes con SIDA por el susto que daba el contagio. Así que seamos positivos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Creo que estamos bien en la hora, en todo. Ajá, Y bueno. agradecerle, excelente la reunión, muy entretenida, muy entretenida, y excelente la exposición de todos los integrantes. Muchísimas gracias. Y nos vemos la otra semana, si Dios quiere. ¿No es cierto? Gracias a todos. ¿Algo, Catalina? Sí, no, es que había puesto la próxima reunión, bueno, pero la cerré ya, que va a ser de ECMO pediátrico, kinesiología integral, para que los médicos que estén acá conectados inviten a sus kinesiólogos también a esa próxima reunión. ¿Ya? Y nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.